¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta noche de martes. Estamos de vuelta con un nuevo tema de ciencias bíblicas. Como ya vieron en el título, hoy hablaremos sobre el racismo y la cristiandad. Un tema muy fuerte que no habíamos tocado hasta ahora, pero que va a ser de mucha ayuda y va a abrir la mente para muchos temas más que veremos adelante. Así que, como siempre, sin más preámbulo, espero que se encuentren muy bien en primer lugar y gracias por estar sintonizando constantemente este canal, por estar buscando los videos, por estar comentando en ellos. Esperamos seguir subiendo el mayor número de videos posibles cada mes y con la mejor calidad de enseñanza en lo que sea posible, ¿ok? Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar en esta noche como hemos platicado siempre, para no hacer un tema largo, un tema pesado, pues vamos entonces a irnos directamente al tema. Así que hoy hablaremos sobre racismo y cristiandad, la exclusión de la raza negra dentro de la Biblia. Ahora bien, este tema es muy importante debido a lo siguiente, que dentro de la religión monoteísta, tanto cristiana como judía, inclusive el Islam, se promueven valores antirracismo, antiodio y de todo ese tipo, ¿verdad? Es decir, que se propaga el amor y no el odio. Más sin embargo, en muchas áreas esto no es una realidad. El racismo es algo muy, pero muy común dentro de la cristiandad. Repito, el cristianismo tiene también racismo. Obviamente no estamos hablando de todas las ramas ni de todo lo que conocemos como cristianismo. Más sin embargo, sí existe este problema. Ahora bien, repito, cuando nosotros hablamos de fe, de cristianismo y demás, hablamos de valores que supuestamente se deben de tener, es decir, valores de amor, y de amistad, de hermandad y no de odio. Mas, sin embargo, esto en la práctica no siempre es una realidad. Es decir, el racismo, la homofobia, de lo cual ya hemos hablado, la misoginia, que es la humillación a la mujer o la denigración a la mujer, todos estos temas se encuentran dentro de la religión. Repito, no hablo de que no se toquen para rechazarlos en el mundo, sino que estos problemas existen dentro de la gente que propaga el amor, la fe, la hermandad y cosas semejantes. Es decir, existe racismo, homofobia, misoginia, y cuando no se habla de esto es como para aparentar que no existe. Mas, sin embargo, estos temas son una realidad en nuestros días dentro de la religión. Por ejemplo, algo muy común que tú obviamente debes de saber y te has dado cuenta, ¿por qué no existen angelitos, por llamarlo así, de piel negra pintados dentro del arte cristiano? Si tú vas a una catedral, si tú vas a un convento o en cualquier lugar donde exista arte cristiano, tú no verás prácticamente nunca angelitos de color negro. Los angelitos son blancos, estilo europeos, así son pintados, pero no hay angelitos negros, ¿no? Hasta hay así como una especie de dicho que los negritos no van al cielo. Es decir, que dentro de toda esta historia del cristianismo hubieron infinidad de cosas, obviamente racistas, hacia la gente de piel negra, donde a veces se decía que inclusive la gente de piel negra no tenía alma y por causa de eso se permitía esclavizarlos. También varios teólogos cristianos dijeron que la gente de piel negra tenía un alma inferior y por lo tanto se les permitía esclavizarlos, ya que tenían un alma inferior al alma de alguien que era de piel blanca, europea o algo semejante. Obviamente esto no es avalado en ninguna manera por la Biblia, aunque en estos temas hemos visto que la Biblia sí trae cosas que son a veces negativas. Hablando de ese tema de racismo, la misma Biblia no es racista. La Biblia no trae argumentos racistas y la misma Biblia, como veremos en esta noche, y es el origen o el propósito, perdón, del tema, la Biblia no respalda ningún tipo de racismo, inclusive trae bastantes anotaciones, como veremos en esta noche, halagando y también pues haciendo parte a la raza de piel negra dentro de la fe israelita. Ahora bien,
si nosotros, por ejemplo, si nosotros le preguntáramos a un creyente común, a un creyente ordinario, si, por ejemplo, existen personas de piel negra dentro de la Biblia, es decir, si nosotros preguntáramos a algún congregante común y normal dentro de la cristiandad, que si existen personajes de piel negra dentro de la Biblia o de los personajes bíblicos, en la mayoría de los casos esa gente nos va a decir que no existen personas, hombres o mujeres de piel negra trascendentes dentro de la Biblia. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que las traducciones y los traductores han ocultado el origen africano de los personajes bíblicos y también han hecho traducciones de tal manera que no se entienda el origen africano de muchos personajes bíblicos como hoy veremos. Pero la respuesta es sí, sí existen personajes de piel negra en la Biblia, solamente que han sido ocultados por los traductores modernos. Entonces, el primer punto importante que debemos entender es que la Biblia por sí misma no es un libro racista. El racismo que existe, porque sí existe racismo dentro de la cristiandad, el racismo que existe no proviene de la Biblia. El racismo que existe proviene de interpretaciones y malas traducciones de la Biblia. Repito, por lo mismo, si tú en la actualidad platicas con algún congregante, él no te va a saber decir personajes bíblicos de origen africano, ya que las traducciones lo han ocultado. ¿Para qué? Pues para reforzar esta idea de que la gente de piel negra, de piel oscura, tiene un alma inferior y por lo tanto no están dentro del mundo bíblico. Esto ha pasado en la historia, inclusive de las naciones. Por ejemplo, acá en México, nosotros vivimos en México, existió un presidente muy importante llamado Vicente Guerrero. Y ese presidente es de origen africano, es decir, era mexicano, pero de piel morena, de piel negra más bien. Y cuando tú vas a la escuela, nunca te enseñan que ese presidente, prácticamente nunca, yo no me acuerdo nunca que lo hayan enseñado, o por lo menos a mí, que ese presidente era de piel negra y él era de origen africano. Él, de hecho, inclusive hay pinturas de él donde lo pintan hasta blanco, de piel blanca, una piel, pues no sé, muy clara. Y él era de piel oscura, él era de origen africano. Fue el primer presidente de origen pues africano que tuvo este país. Pero eso no te lo enseñan en la escuela, te enseñan quién fue, qué hizo, qué gobernó y demás, pero no te enseñan el origen africano de ese presidente acá en México. Y eso sería muy importante, ya que en este país también existe una especie de racismo y es real hacia la gente de origen, bueno, la gente que tiene piel negra, ya que los mexicanos somos morenitos, pero hay muy pocos negritos, por llamarlo así, gente de piel oscura. Así que el racismo sí existe en cierta manera en México y el enseñar eso de forma correcta ayudaría a eliminar el racismo y todas esas cosas negativas que existen hasta hoy en día. Ese es un ejemplo de cómo se oculta el origen africano de las personas. La Biblia no es la excepción. La Biblia, a través, repito, de los traductores, los malos traductores y las malas traducciones de ella misma, han ocultado, repito, el origen africano de muchos personajes que hoy conocemos. Así que, repito, la Biblia no es un libro racista. ¿Quiénes son los racistas? Los traductores y pues obviamente aquellas personas que han intentado, por supuesto, negar el origen africano de varios personajes bíblicos, así reforzando pues en su tiempo la esclavitud y otro tipo de cosas. Ahora bien, como en muchas otras cosas, la gente religiosa intenta encontrar el origen de todo dentro de la Biblia. Y dentro de esto se encuentra el origen de la piel negra. ¿De dónde viene la gente de piel negra en el origen de todas las cosas? Y la gente se va a Génesis para intentar explicar de dónde se origina la raza negra. Y hay muchas explicaciones, pero la peor explicación, repito, de aquí viene el racismo, de las interpretaciones.
no de la Biblia misma, sino de la interpretación que hacen de ciertos pasajes. La peor interpretación y la más común es basada en Génesis, donde se dice que los descendientes de Cam son los que poblaron después África en Génesis 9. Y este hombre, Cam, que fue hijo de Moisés, según el relato bíblico, deshonró a su padre y de ahí él, Cam, recibe una maldición y por lo tanto, si Cam, el padre de los africanos, recibió una maldición, según la Biblia, por ende, toda la gente de piel negra tiene una maldición. Esta es la interpretación bíblica más común. Entonces, por eso, en Génesis 9 dice, maldito sea Canaán, el más bajo de los esclavos, será para sus hermanos. Alabado sea el Dios de Sem, y Canaán sea su esclavo. Y el territorio de Jafet habite en las tiendas de Sem, y que sea Canaán el esclavo de Jafet. Entonces, aquí vemos obviamente que estamos hablando de que Cam supuestamente fue maldecido y sus descendientes. Así que fueron llamados a ser esclavizados. Pero repito, todo esto son traducciones, pero además de eso son interpretaciones bíblicas. La Biblia como tal no está maldiciendo a África ni a los africanos. Discúlpeme, tengo un poquito irritada la garganta, pero quise dar de todos modos el tema porque me parece ya muy importante y lo habíamos atrasado bastante. Pero vamos a poder terminarlo sin ningún problema. ¿Ok? Ahora bien, entonces aquí vemos en Génesis 9 que supuestamente Can es maldecido y por lo tanto los africanos. Con esto, supuestamente los africanos, la gente de piel negra, en otras palabras, también es maldecida por Dios supuestamente, y de ahí se basan y por supuesto respaldaban la idea de que la esclavitud era permitida, imagínense. Y obviamente se promueve un racismo dentro de la cristiandad, obviamente hacia las personas de piel oscura. Hay otros pasajes bíblicos y mandatos que se utilizaron también para justificar el racismo, como la utilización de las provisiones del Antiguo Testamento sobre los matrimonios mixtos, donde no se puede tener yugo desigual, y ellos lo interpretaban como matrimonios interraciales, es decir, que no se podía casar una persona con alguien de piel negra. Pero esto, repito, son interpretaciones. Es decir, usaron cualquier pasaje que se les vino a la mano, que quisieron manipular para reforzar el racismo. Entonces, el hombre de por sí intenta respaldar con la Biblia. Yo estuve dentro de la religión por más de 10 años y uno se da cuenta de todo eso, que el hombre siempre intenta respaldar sus malas inclinaciones torciendo la Biblia. A veces la Biblia no trae eso, pero el hombre intenta torcerlo a como dé lugar. Cuando el hombre es codicioso y quiere dinero, te dice, mira, la Biblia dice que Dios te manda a dar tu diezmo, a dar el doble, a dar ofrendas para que te bendiga, y si tú no das, Él te va a maldecir, y promueven el que le estén dando dinero y mucho dinero a la persona y así saciar pues, su avaricia, su codicia, su hambre de dinero. Y así en cualquier otra área, usan la Biblia hasta para abusar tal cual, aunque suene fuerte, usan la Biblia hasta para abusar sexualmente de personas. Y de eso hay muchos casos y denuncias y demás. Es decir, el hombre está tan torcido que usa la Biblia para lo que se le antoje. Entonces, cuando el hombre obviamente quería propagar el racismo, la esclavitud y el odio hacia las personas de piel morena, de piel oscura, oscura más bien, pues obviamente tomaban pasajes de la Biblia, los torcían, hacían interpretaciones y demás, y así reforzaban esta idea de racismo dentro de la cristiandad. Obviamente todo esto es maligno y es perverso a más no poder. Ahora bien, por ejemplo, un teólogo cristiano dijo, los etíopes, es decir, africanos, gente de piel negra, los etíopes, por lo tanto, son inferiores de una manera real, provienen de abajo, de las cuevas, de los excrementos del submundo. Y así pensaban varios teólogos cristianos en cierta época, y yo creo que hasta en la actualidad, porque sigue habiendo racismo. Y entonces
Ellos decían esto, que la raza negra era inferior, tenía un alma inferior y por lo tanto, pues se justificaba con ello la esclavitud. Ahora bien, los traductores bíblicos han buscado la manera de desaparecer el rastro africano de los escritos bíblicos. Si en la actualidad se le preguntara a un creyente sobre este tema, prácticamente no sabría qué responder, porque en las iglesias de todo tipo no se toca este tema. ¿O tú lo habías escuchado? Obviamente no, obviamente no. Yo durante más de 10 años nunca escuché un tema sobre esto dentro de la religión, porque a veces no lo saben y a veces no les interesa enseñarlo. Entonces, los traductores bíblicos han, repito, intentado ocultar el rastro africano de los escritos bíblicos. Y entonces, por lo tanto, uno de los motivos por los cuales se buscó desaparecer esto, el rastro africano, es para reforzar la idea de que la raza negra era una raza maldecida por Dios y por lo tanto su relevancia en la Biblia es prácticamente nula. Es decir, pues Dios no quiere a la raza negra, por lo tanto ellos no aparecen en la Biblia. Es decir, no hay que buscar. Dios no quiere a los africanos, ellos por lo tanto no aparecen en la Biblia, no hay ningún personaje importante bíblico que sea de piel oscura, de piel negra. Así que esto una vez más comprueba que Dios no quiere y ha maldecido a la raza negra. Esto obviamente no es una realidad bíblica. Hoy veremos que sí hay mucho rastro africano en la Biblia, bastante más de lo que te imaginas. Ahora ve, Israel se fundó tomando muchos elementos de África. Israel se fundó tomando muchos elementos de África. Aquí en pantalla vemos pues la cita de Génesis que te decía, donde supuestamente Dios maldice a Canaán, de donde después, o a Cam, perdón, donde después surgen los africanos y supuestamente esto se usa para reforzar la idea de que la raza negra ha sido maldecida por Dios. Obviamente no es verdad. Bueno, entonces, el origen africano de Israel. El origen africano de Israel. Israel se fundó tomando muchos elementos de África. Cuando hablamos de Israel y de su, ¿cómo llamarlo? Pues de su origen, su etnogénesis, su origen racial y demás. Cuando hablamos de Israel, podemos mencionar la tierra de Canaán, podemos mencionar a Babilonia, etcétera, etcétera. Pero pocas veces se menciona a África. Mas, sin embargo, la misma Biblia señala que África está muy, pero muy, ¿cómo llamarlo? Pues el origen africano de Israel es algo imposible de ocultar. África tiene mucho que ver en el origen étnico de Israel, según la Biblia, obviamente, que no siempre es científica, por supuesto. Entonces, el escrito de Génesis 2, en Génesis 2, hablando del jardín del Edén, relata la expansión del jardín del Edén y en el extremo oriente hay un río que se dividía en 4 brazos y que descendía hasta Jávila y Cush, que es Etiopía. Este río que se divide en 4 brazos llegaba a Jávila y Cush, según Génesis 2, y esto incluía por ende las tierras africanas como el origen del mundo. Aquí tenemos la primera cita donde se está incluyendo a África dentro de la Biblia, y para bien, o sea, no como maldición ni nada semejante, la está incluyendo para bien. Ahora bien, de acuerdo con la tradición más antigua, Egipto habría influenciado sobre los territorios europeos, Génesis 10, y Cush, Etiopía, Génesis 10, 8 al 12, en Arabia y Mesopotamia. Otra vez la Biblia habla para bien de África. El término Cush, Etiopía, África y sus derivaciones es empleado 40 veces en el Antiguo Testamento. El término Cush y sus derivaciones es empleado 40 veces en el Antiguo Testamento y la mayoría de estas menciones en la Biblia siempre son buenas, no de maldición, no de maldición. En su mayoría, las menciones de África, Cush, Etiopía en la Biblia son siempre menciones positivas, como lo veremos en un momento.
No puedo darles todas las citas ahorita, ni vamos a leer todas, porque obviamente sería muy saturado, el tema se saturaría bastante, así que pues no lo voy a hacer, obviamente. Más sin embargo, algunas citas que hoy traigo, que esta noche traemos, te servirán para abrir la mente y para entender que África no es un país, no es un continente, ni son países maldecidos. Obviamente viven circunstancias terribles, pero eso no depende de maldiciones, sino de decisiones que se han tomado por gobiernos más poderosos y África siempre, siempre lamentablemente ha pagado el costo de los imperios. Pero estas ideas propagadas por biblistas han servido para que los imperios pues hagan leña del árbol caído, hagan más desastres en el continente africano. Cuatro de las 12 tribus de Israel, cuatro de las 12 tribus de Israel eran de origen africano. Según Números 12, una parte de Leví tiene raíces cushitas, africanas, etíopes, con Sífora, la mujer de Moisés. La segunda se puede encontrar en el Salmo 7.1, donde vemos la relación entre Benjamín y por lo menos una persona ligada a Cush. La tercera y la cuarta tribu están referidas en Génesis 41, donde Efraín y Manasés tienen raíces de Cam, de África. Entonces, cuatro tribus de Israel tienen origen africano. La esposa de Moisés es de origen cushita, etíope, africana. Miriam o María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cushita que había tomado, porque él había tomado mujer cushita. Números 12.1, es decir, la esposa de Moisés, por lo menos una, porque menciona otras, esta mujer que habla Números 12 y Éxodo también es cushita, es decir, es de piel negra. La esposa de Moisés es de piel negra, cushita, etíope, africana. ¿Ok? Entonces aquí tenemos más, obviamente, más rastros africanos de la Biblia, más gente de piel oscura en la Biblia. África siempre estuvo en la sangre del pueblo de Israel. La simiente africana desde antiguo es elemento esencial de la simiente santa, que así le llama la Biblia, de la raza elegida del pueblo de Dios, como le llama la Biblia, ¿verdad? Estamos usando términos bíblicos, no históricos. Es decir, por ejemplo, dice Sofonías 3:10, desde el otro lado de los ríos de Etiopía, mis adoradores, la hija de mi dispersión, me traerán ofrendas. Desde el otro lado del río de Etiopía, África, mis adoradores, la hija de mi dispersión, me traerán ofrendas. Como vemos, aquí está mencionando a Etiopía, África, gente de piel negra y gente que adora al Dios Yahvé y le está mencionando de una forma positiva. Repito, la mayor parte de citas bíblicas que hablan referente a países africanos siempre son en una forma positiva, no en una forma negativa. Hoy, repito, no te puedo dar todas las citas ni toda esa información porque te voy a saturar, pero basta que tomes una concordancia y busques la palabra cus en español y te verás cuánta información hay en tu misma Biblia sobre este tema y te darás cuenta que no te estoy mintiendo, que las referencias hacia África, Kush, Etiopía, son referencias buenas en la Biblia. Siempre los halagan o hablan cosas como estas, que mis adoradores vendrán de los ríos de Etiopía y me traerán ofrendas, dice el Dios Yahvé. Algo interesante que será parte de otro tema es que hubo una comunidad muy importante en África, judía, en una isla llamada Elefantina. Eso será otro tema y es un tema muy interesante, pero hubo una comunidad judía que no fue al exilio, muy importante, bastante importante, conocida como Comunidad de Elefantina y se mantuvo en África durante muchos, pero muchos siglos. Ahora bien, hay algo también, una cita muy interesante, estas se las voy a leer y se las voy a dar así para que la noten, es una cita muy interesante como referencia hacia una persona de origen africano de piel negra que es alabado dentro de la Biblia, es decir, es exaltado, es elogiado y tiene una misión muy importante. Estamos hablando de Ebed Melech en Jeremías 38:7. Jeremías 38:7, donde este hombre, Ebed Melech, que era un eunuco, rescata a Jeremías de la cisterna donde iba a morir. Entonces les voy a leer la cita y este es un ejemplo más de cómo las personas de piel negra, piel
africana aparecen en la Biblia y no aparecen como personas maldecidas. Y dice Jeremías 38:7. Al oír Ebed-Melech, el etíope, eunuco del palacio del rey, que habían echado a Jeremías en la cisterna, estando el rey sentado a la puerta de Benjamín, entre paréntesis, los eunucos eran gente muy importante, no eran cualquier persona, era gente de alto rango. Seguimos. Salió Ebed-Melech del palacio del real y habló al rey diciendo: oh rey, mi señor, estos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías, echándolo en la cisterna. Morirá donde está a causa del hambre, porque no hay más pan en la ciudad. Posteriormente, pues él rescata al profeta Jeremías, resumiendo esta parte de la Biblia. Pero el punto es que dice el verso 7, Jeremías 38:7, al oír Ebed-Melech, el etíope, o sea, recalca de dónde es etíope, es decir, es africano, es un hombre de piel negra, ¿ok? Y obviamente tiene una misión muy importante que rescata al profeta Jeremías, ¿ok? Y como esto, hay muchas citas más que se les puedo dar, si quieren anótenlas. Segunda de Crónicas 14:8. Segunda de Crónicas 14:8, otra historia sobre un hombre de piel negra buena. Isaías 43:3, Isaías 45:15, Ezequiel 29:10, Ezequiel 34, Ezequiel 34, 6 al 9. O sea, hay muchas citas. Eso es solamente un ejemplo de cuántas citas hay dentro de la Biblia hebrea hablando y haciendo referencia a gente de piel oscura, de piel negra, pero teniendo misiones muy importantes. Vemos a la esposa de Moisés, que era también cushita, etíope, es decir, una mujer de piel oscura, de piel negra. Y obviamente es la esposa de Moisés. Aquí no estamos hablando de racismo, de que tenía un alma inferior, de que los negritos no van al cielo, cosas como estas. Estamos hablando que todo se manejaba sin ningún problema y sin ningún tipo de racismo. Repito, la Biblia por sí misma no habla de racismo. El racismo lo han hecho las interpretaciones bíblicas y las traducciones bíblicas. La gente de piel oscura en el Nuevo Testamento, la raza negra dentro del Nuevo Testamento. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Hechos 13:1. En esta parte del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, se menciona un hombre llamado Simón Níger o Níger, y esto es negro, es decir, él era de piel oscura. Lo pueden buscar en otras traducciones y verán que no les estoy mintiendo. Él era de piel negra, de piel oscura, y obviamente tiene un cargo importante, tiene un renombre, etcétera, etcétera. No era para nada una iglesia racista. O vemos que Simón tenía un alma inferior o algo de eso. Nada semejante. El racismo no viene de la Biblia. Repito, hay cosas que la Biblia sí tiene muy raras y que yo no comparto, pero obviamente nadie comparte porque son cosas muy, muy fuertes. Pero como en otros casos, eh, pues acá no es problema de la Biblia, sino de gente que torció las cosas a su antojo y pues, por conveniencia, por ideas racistas. Y lo condujeron fuera para crucificarle y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Sirén, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz delante de él, y lo condujeron al Gólgota, que es traducido como lugar de la calavera. Marcos 15, versos 20 y 21. Este hombre, según los biblistas expertos en el tema, también era de origen negro. Simón de Siré, el hombre que es obligado dentro de los relatos de los evangelios, el hombre que es obligado a ayudarle a llevar la cruz a Jesús, era de origen africano, era de origen negro. ¿Ok? Y bueno, pues también toma un papel importante dentro de esa fe cristiana y las historias de Jesús y la pasión de Jesús. Bueno, aquí vemos que el hombre que ayuda a Jesús es africano, es de piel negra.
¿Ok? Es muy interesante. Repito, no les puedo traer un tema muy largo porque a veces se hace pesado, pero la información que hemos traído hasta ahora es bastante buena, bastante suficiente para salir de esos conceptos que nos han heredado y obviamente luchar en contra de cosas totalmente negativas en el mundo como es el racismo, la misoginia, la homofobia y cosas semejantes que que en lugar de hacer un mundo mejor a través de la fe, lo han hecho un mundo más intolerante, más cruel y obviamente fuera de todo principio que si Dios existe, no estaría de acuerdo con él. ¿Ok? Hasta acá dejamos el tema de esta noche, sin antes, por supuesto, mencionarles la bibliografía de hoy, que es Ribla, revista de interpretación bíblica de Latinoamérica, Ribla, revista Ribla, número 54. En su número 54 toca el tema raíces afroasiáticas en la Biblia. Bastante bueno y muy pequeño, gratis por internet. Búsquenlo así, gratis por internet, una revista bastante pequeña, para los que nos gusta leer es muy pequeño, y con una información más que basta sobre este tema. Raíces afroasiáticas en la Biblia. Así que hasta acá dejamos el tema de esta noche. Les recordamos e invitamos a seguirnos en las redes sociales, TikTok. En las redes sociales aparecemos siempre así como la historia no contada de la Biblia. En Facebook aparece mi nombre, Donato Martínez Montalvo. Ahí también se transmiten los temas. En TikTok, la historia no contada de la Biblia. Y acá a través del canal de YouTube como la historia no contada de la Biblia. Nos ayudarían mucho. El canal no está monetizado ni nada semejante, pero nos ayudarían mucho para compartir esta información y esta divulgación histórica. Pues eso, compartiéndola con sus amigos, en sus muros, es totalmente gratis todo, no se hace dinero con esto, el canal no está monetizado, no cobramos nada por hacerlo, no ganamos nada en absoluto por hacerlo, te lo prometo. Así que compártelo y lleva luz, información veraz a gente que lo necesita. Un gusto el haber estado con ustedes esta noche. Espero que se encuentren muy bien. Esperamos regresar lo antes posible con un tema nuevo e interesante y así seguir juntos aprendiendo y creciendo en esta disciplina tan hermosa, tan maravillosa y llena de misterios que son las ciencias bíblicas. Un fuerte abrazo a todos. Espero que sigan teniendo un excelente inicio de semana y nos saludamos muy pronto. Así que saludos. Feliz semana. Hasta pronto.